Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. La comida es para el estómago y el estómago para la comida, pero Dios destruirá tanto al uno como a la otra. El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Pues como Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites ya disponer nuestra mente, nuestro corazón a meditar en tu palabra. Permite que esta exposición pueda llegar a los corazones dispuestos a aprender de ti, que pueda llegar, Señor, con claridad, bajo el poder de tu Espíritu, pero de una manera sencilla y clara. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que representamos familias, y te ruego, Señor, que tomes el control en este tiempo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues seguimos con esta serie que habíamos hecho paréntesis en la serie juvenil, temas juveniles, que hemos estado hablando de algunos temas importantes. ¿Se acuerdan de algún tema? El noviazgo cristiano, los tatuajes, ¿qué otro? ¿Cuál otro? El baile, si se puede tomar y bailar, puede ir un cristiano a una fiesta, etcétera. Hoy vamos a estar hablando el cristiano y la sexualidad. Obviamente, pues son temas a veces que no quisiéramos, ¿verdad? Nos da pena o no sé qué pasa, pero es importante poder tratar estos asuntos donde creemos que donde nosotros nos movemos son temas que se tocan, que tratamos pues sin ningún problema. En la iglesia también necesitamos tocar estos temas. El cristiano y la sexualidad. Entonces, hoy vamos a estar tocando tres principios dentro de este pasaje que acabamos de leer, Primera los Corintios capítulo 6, del 12 en adelante hasta el final, al 20, y vamos a estar entonces nosotros meditando en tres principios. El primero, así rápidamente, el primer principio es el uso correcto de mi sexualidad. Debemos entender cuál es el uso correcto de la sexualidad. Cuando Dios hizo al hombre, hizo a Adán y a Eva, los formó de la tierra, luego hizo dormir a Adán y de una costilla. ¿Cómo lo hizo? Pues no sabemos exactamente, así lo narra el Génesis de cómo Dios crea al hombre de la tierra, etcétera. Pero al hombre le concede pues sus partes sexuales y otras cosas emocionales que distinguen y físicas que distinguen al hombre, y a la mujer la hizo precisamente con todas esas características emocionales, físicas y sexuales que identifican a una mujer. Nosotros como cristianos creemos que así fue la creación del hombre, no creemos en la evolución, no creemos en otros aspectos, pero sí creemos que
Dios le dijo al hombre y a la mujer que se reproduzcan mientras estén aquí en este planeta, que tengan hijos y llenen esta tierra. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros con respecto a la palabra de Dios? Que el ser humano con sexo o el ser vivo, el ser humano, solamente se da en este planeta con el propósito de reproducir, el propósito, obviamente vamos a analizar ahorita que la sexualidad es diseño de Dios, es una idea de Dios, es un asunto que Dios lo da, también en un asunto de placer, en un asunto de satisfacción y demás cosas, que no es malo, que no es pecado, bajo las reglas, bajo la institución de lo que Dios ha establecido. Entonces creemos que este asunto es un asunto y una idea de Dios, por tanto necesitamos trabajarla, tratarla, enseñarla en su debido contexto y de esta manera. Entonces, ¿por qué les dije que mientras estemos en este planeta es hombre y mujer? Porque cuando vayamos después de esta vida, dice que ya no habrá una distinción sexual. Ya no habrá bodas, ya no habrá un asunto centrado en el ser humano, sino nuestras vidas en la eternidad estarán centradas en Dios y ya será otra perspectiva perfecta donde no habrá reproducción. Dice el Señor Jesús, seremos como los ángeles que están en el cielo, y nosotros en el estudio de los ángeles vemos que les hemos denominado que son asexuales, que no se reproducen, que no se casan, que no hay ángeles varones y angelitas mujeres, no existe eso. La Biblia no da más información, pero en base a eso nosotros creemos que en esta vida Dios creó a un hombre y a una mujer para precisamente tener relaciones sexuales, reproducirse, amarse, cuidarse, etcétera, como lo dice el Génesis, y de esta manera pues es la parte correcta del uso de la sexualidad. ¿Cómo es la sexualidad? ¿Cómo puede ser ejercida la sexualidad? El diseño que Dios hace en el hombre y en la mujer lo hace para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él hace. Así es de que el hombre y la mujer vienen a conformar un matrimonio y a lo que le llamamos familia. El matrimonio es diseño de Dios, idea de Dios, Él es el arquitecto. La familia, el poder tener hijos, la familia nuclear, luego la familia extendida, y de esta manera vamos nosotros avanzando en este mundo por generaciones, de siglo en siglo, de generación en generación. Así ha funcionado. La sociedad en el pasado, muy rudimentaria, como le llamamos, ¿verdad? Rudimentaria en sociedades y relaciones sociales muy rudimentarias en el pasado, pero conformando siempre la familia, la tribu, el clan, el padre y el patriarca, ¿verdad? Tenemos una época de los patriarcas donde tenemos pues que eran familia con ciertas costumbres, ciertas tradiciones, pero al final del día la familia es la idea de Dios. El hombre y la mujer son diseño de Dios, así como nos ha creado con diferencia en emociones, diferencia física, en fuerza y en inteligencia. ¿Sí o no? ¿Hay diferencia en inteligencia? Es el diseño que Dios ha dejado y establecido. La palabra de Dios lo enseña, creó al hombre y creó a la mujer, y cuando ellos vienen a formar una familia y un matrimonio, vienen a ser una sola carne, ¿sí? De ahí se desprende todo lo demás. Ahora que vamos a ver el taller sobre mayordomía, es bajo ese principio. Si el hombre y la mujer son una sola carne y los dos trabajan, entonces hay que coordinarse bien en los ingresos y en el asunto de la administración y mayordomía financiera. Muy bien, entonces el uso correcto. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, es decir, en la vida cristiana, el cristiano y su sexualidad, ¿Cómo está el asunto entonces de las prohibiciones, el asunto de lo que es bueno y de lo que es malo? Lo hemos tratado ya en un principio en esta serie sobre el asunto de nuestra comunión con Dios. ¿Es usted cristiano? ¿Le entregó su vida a Cristo? ¿Usted ha muerto para usted y usted vive ahora para Dios? Ese es un principio.
Ahora, dice, todo me es lícito. ¿Qué significa? Hay otras versiones que dice, todo me es permitido. ¿En dónde? En la vida. Todo me es permitido en la vida. ¿Usted ha cometido algún pecado? ¿Le pusieron una pistola para cometer algún pecado en su vida? Porque a usted le es permitido. ¿Sí o no? Porque usted ha querido, ha tomado una decisión y ha querido ir por un camino de rebeldía y de pecado y de desobediencia, y usted, si en este momento quiere rebelarse delante de Dios, se puede rebelar, ¿sí o no? Porque todo le es permitido. Si usted quiere ahorita decir, yo no creo que Dios haya hecho al hombre y a la mujer exclusivamente para una situación de relación sexual y reproducción y familia, yo creo diferente, está bien, todo te es permitido. Piensa lo que quieras, pon tus argumentos, pon los elementos que tú tengas para defender tus ideas. Pero lo que estamos presentando aquí es la palabra de Dios, en la cual todos los que hemos creído en Él, creemos que es autoridad, que la palabra de Dios es autoritativa, que la palabra de Dios es la norma de nuestra conducta, que la palabra de Dios es lo que va a normar nuestra fe. Es un principio cristiano. No puede decir usted que sea cristiano y usar unas porciones de la Biblia para decir esto sí me interesa, esto sí lo creo, y otras porciones de la Biblia para decir estas no me gustan. No, la palabra de Dios es única, suficiente, y si tú crees en una porción de la palabra, pues tienes que creer en toda. Porque entonces tienes tus propias ideas, tus propias interpretaciones al respecto. De ahí surgen las filosofías, de ahí surgen las ideologías. Escúchame bien, ¿qué son? Ideologías. A alguien se le ocurrió una idea, se la platicó al amigo, se la platicó a la amiga, le gustó y ellos se la compartieron a alguien más y se generan ideologías. ¿Pero en qué están fundadas? Lo que a mí me gusta, lo que yo creo, lo que me parece bien. Yo creo que pudo haber sido así. ¿Han escuchado los programas de National Geographic, de la naturaleza y todos estos programas y ¿cómo se llaman? Cuando nos presentan situaciones científicas, de historia y demás. Fíjense los conceptos que usan. Se cree que hace millones y millones de años. ¿Sí? Parece ser. O sea, no hay contundencia. Y nada más cuando usan científicamente hablando. No, si es científicamente hablando, la evolución fue así. Si dicen que es científico, pues agacho la cabeza y lo acepto. Así es. Ideologías. A Darwin se le ocurrió que hace millones y millones de años, en base a la observación que hizo, que el hombre proviene del mono. Es un científico. Él conoce todas las cosas. No, pues como fue Darwin el que dijo esto, agacho la cabeza y lo acepto. Ideologías. Por eso, en primer lugar, con respecto a la sexualidad, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Crees en Dios y en su palabra? Si crees en Dios y en su palabra, vamos a ver el manual para el uso de una sexualidad sana, saludable, correcta. ¿Y cuál es? La sexualidad es usada. La correcta y sana sexualidad es usada solamente dentro del parámetro del matrimonio. ¿Verdad? ¿Quieres tener relaciones sexuales y hacer buen uso de la sexualidad? Solamente hay una manera y es dentro del matrimonio. Y Dios diseñó al hombre y a la mujer para que se dieran placer el uno al otro dentro del matrimonio. Esa es la manera correcta, dentro del matrimonio. Si tú quieres hacerlo distinto, puedes hacerlo,
pero estás en contra de lo que Dios manda, en contra de lo que Dios establece y te atienes a las consecuencias. Punto final. ¿Estamos de acuerdo? No estamos diciendo, no, te vamos a prohibir, te vamos a expulsar de Unifam Coacal. Tú y Dios. Te estamos presentando lo que dice la palabra, lo que es correcto, lo que Dios manda, lo que Dios bendice, lo que Dios prospera, lo que Dios guarda, lo que Dios cubre, la manera correcta de nuestra sexualidad dentro del matrimonio. Eso es lo que Él está esperando en jóvenes y en adultos dentro del matrimonio. Todo lo que es fuera de ahí vamos a analizar ahorita en el segundo punto. En segundo lugar, las desviaciones sexuales. Bueno, lo que decía en primer lugar es, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero ¿yo qué? Pero yo no me dejaré, no puedo permitir dominarme, o que me dominen, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué dice dominar? Porque la situación de la sexualidad puede llevarte a una esclavitud. Pero tú eres un hombre libre, una mujer libre. Cristo murió por ti para hacerte libre. Usted puede decir no y entonces no. Eso es libertad. Esclavitud, ¿qué es? Que usted diga no, pero sí lo haga. O que no pueda decir que no. Está esclavo. Es esclavo de una práctica, de un pensamiento, de una vida que no quiere someter delante de Dios. Bueno, en segundo lugar, desviaciones sexuales. Dice el versículo 18, huyan de los, ¿qué dice? Aquí dice pecados sexuales. La NTV, ¿cómo se llama? Palabra de Dios para todos dice pecados sexuales. La versión 2015 dice inmoralidad sexual. ¿Qué dice tu versión? 18. Fornicación, ok. Entonces, desviaciones sexuales, inmoralidad sexual, fornicación, es lo mismo, ¿sale? Es una palabra griega que se traduce de estas tres formas distintas. ¿Cuál es la palabra? Porneía. Porneía, ¿le suena? ¿A qué le suena? A porquería. A pornografía, porneía, ¿sí? De ahí viene la palabra pornografía, que efectivamente, ¿verdad? Es porquería. Es una situación. Entonces la palabra que se usa en el griego es porneía, que se puede traducir como pecados sexuales. Escúchame bien, pecados sexuales en plural, o inmoralidad sexual en todas sus variantes. En todas sus variantes. Vamos a mencionar algunas. Yo sé que hay más, pero vamos a mencionar algunas que son pues del dominio público y muy conocidas por cada uno de nosotros. En primer lugar, defíname qué es el adulterio. Adulterio es inmoralidad sexual. ¿Por qué? ¿Qué es inmoralidad sexual? Todo lo que está fuera de lo que Dios estableció. Del sexo dentro del matrimonio. Todo lo que es fuera, vamos a ponerle nombre. Adulterio. ¿Qué es el adulterio? Tener relaciones sexuales, obviamente, personas casadas, fuera de su matrimonio, fuera de su pareja. ¿Está claro, verdad? Ahí no hay ningún problema. Una persona que tiene relaciones sexuales con una tercera persona que no sea su esposa o su esposo, es una persona adúltera, que está cometiendo pecado sexual o inmoralidad sexual. Huye de los pecados sexuales, dice la palabra de Dios, o en este caso el 18, y hay otro versículo también que lo repite, se repite 2 o 3 veces en este pasaje, esta palabra, pero adulterio. Escúchame bien, iglesia. Si algunos de nosotros pudiera estar cayendo en alguna práctica de inmoralidad sexual, hoy es el tiempo. Por algo Dios está permitiendo que escuchemos este mensaje.
Hoy es el tiempo de renunciar. Hoy es el tiempo de la pureza, porque Dios quiere bendecir tu vida. No, Dios no es nuestro enemigo. Dios quiere bendecir nuestra vida y quiere que hagamos las cosas correctas. Adulterio. Huye del adulterio. Número 2, fornicación, porque la vamos a separar, aunque es la palabra que se traduce, pero nosotros la entendemos. ¿Fornicación es lo mismo que adulterio? No, ¿verdad? ¿Qué es la fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casados. Sin estar casados. Eso es fornicación. ¿Está fuera del matrimonio? ¿Está fuera de la voluntad de Dios? El que practica tales cosas, dice la palabra de Dios. Escúchame bien. Escúchame, cuando ahí en Gálatas está hablando, fíjate, el apóstol Pablo hace varias listas en sus cartas, pero una de las más claras es ahí en Gálatas capítulo 5, cuando da una lista del fruto de la carne y luego da otra lista del fruto del espíritu. Pero cuando dice del fruto de la carne, acerca de inmoralidad sexual, borracheras y situaciones ahí que está diciendo, idolatrías, está diciendo ahí, el que practica tales cosas, ¿sí se acuerda que dice la frasecita final? No heredará el reino de Dios. Escúchame bien. ¿Cuál es la diferencia entre caer en pecado y practicar el pecado? Caer en pecado y practicar el pecado. Hacerlo con premeditación, alevosía y ventaja de una manera continua. Yo sé que está mal, pero el cuerpo quiere, ¿no? Yo sé que está mal, pero soy risueño y me hacen cosquillas, ¿no? Con premeditación, alevosía y ventaja, ¿sí? En el ámbito sexual, en cualquier ámbito, la mentira, ¿no? Voy a decir una mentira piadosa, entonces lo está premeditando, le voy a decir esto aunque no sea verdad. Lo estoy premeditando, está practicando la mentira. Cuando estamos hablando de un asunto de práctica sexual, estamos nosotros en una situación, ya sea de una adicción, esclavitud, que no podemos dejar, o lo estamos haciendo deliberadamente porque me produce placer, porque es un estilo de vida que yo tengo, porque no, eso no es pecado. Si tú lo tomas así a la ligera, dice Gálatas, el que practica estas cosas no heredará el reino de Dios. Y qué triste va a ser que tú, llamándote cristiano, al final del día, cuando llegues a la presencia de Dios, te diga, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, porque amaste más tu práctica que mi palabra y mi mandamiento. ¿Y qué es lo que yo quiero? Obediencia más que sacrificio. Yo quiero tu obediencia. ¿Qué significa? Quiero tu corazón. Si no tienes un corazón rendido, vas a batallarle, vas a estar en una situación continua de práctica de pecado, en la cual vas a vivir una vida de apariencia, de juego a ser cristiano, de creyendo que venir y cantar y venir y servir, pero teniendo una práctica que a Dios no le agrada, crees que por eso tú estarás bien con Dios, pero no nos llevemos una sorpresa. Por eso estamos hablando de que hoy hay una oportunidad de ser libres. Fornicación, no tenemos problema con definir eso, ¿verdad? Relación sexual de dos personas, obviamente estamos hablando de un hombre y una mujer que no están casados, ¿sí? Obviamente pues la otra es otra categoría. Número 3, a ver esta, masturbación. La masturbación está fuera del matrimonio, es un pecado de inmoralidad sexual. ¿Qué necesitas tú para masturbar? Necesitas estimulación externa, que es otra categoría.
Los psicólogos dicen que los adolescentes y los niños adolescentes que van creciendo, conociendo su cuerpo está experimentando cambios y demás, que no hay ningún problema en el asunto de que ellos exploren y de que ellos conozcan y de que ellos puedan en un momento dado masturbarse. El punto aquí ya es cuando viene una situación de malicia, una situación de vicio, una situación de adicción, una situación de estar viendo cosas alrededor que me estimulen para yo poder tener una eyaculación en caso del hombre, o una, ¿cómo se llama en caso de la mujer? Un orgasmo en caso de la mujer. Bueno, son términos que a veces los usan, ¿no? Pero el punto ahí está en cómo se usa o cómo se practican estas cosas, como la masturbación. ¿Había pensado en eso o no? ¿Qué se usa? Pornografía regularmente, que es otra categoría, ¿verdad? Otra categoría de inmoralidad sexual. La pornografía. ¿Qué es la pornografía? Pues ya que estamos ahí. Porque cuando alguien usa la pornografía para estimularse, está viendo a personas, hombre y mujer, espero, ay sí, regularmente, hombre y mujer, y luego, ¿están casados ellos? Aunque estuvieran casados, ¿son actores? ¿O qué te está estimulando eso? Viendo que otros están teniendo un acto sexual para tú estimularte. Es una práctica pecaminosa. Es una práctica que a Dios no le agrada, que está fuera del matrimonio. Es algo que no está bien. La pornografía, ¿cómo se da la pornografía según la estadística? ¿Cómo se da la pornografía en internet? ¿Tiene restricciones? ¿Es difícil entrar a una página pornográfica? ¿Es difícil desde tu celular? ¿Es difícil, es complicado desde tu computadora? ¿Desde tu tablet? ¿Es complicado ahí para jóvenes, adolescentes? Cuando ya estamos en una situación, vamos a ver el asunto de las adicciones, y parte de esto va a ser pues masturbación, pornografía, redes sociales, de qué manera están afectando ya una situación en tu vida individual, tus estudios, afecta a tu familia, afecta a tu tiempo, tu salud, porque ni duermen toda la noche ahí viendo cosas que no tienen que ver, atrofiando el cerebro y demás cosas. Toda esta situación que habla de la pornografía, pero así se da dentro de internet, muy fácil, muy abierto. Los niños, adolescentes en su recámara, ahí creemos que están seguros, pero tienen todo un panorama abierto de inmoralidad sexual. ¿Qué cuidado tenemos al respecto? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué control podríamos tener? Porque ahí pueden despertar muchas otras cosas. Bueno, pasemos a la siguiente. Estamos hablando de las desviaciones sexuales, lo que está fuera del matrimonio y lo que en la palabra de Dios se traduce como porneía o pecados sexuales. La homosexualidad. ¿Qué es la homosexualidad? Y todas sus variantes. De aquí nada más la vamos a tratar como homosexual. ¿Qué es? ¿Cómo la puede definir la homosexualidad? Relaciones sexuales entre dos personas de un mismo sexo, sean dos hombres o sean dos mujeres. ¿Sí o no? Esa es la definición clásica, básica, que se puede entender. Y ahí tenemos muchas otras variantes, ¿verdad? Muchas otras variantes. Hombres que se visten de mujer, hombres que se hacen la operación jarocha, y luego y mujeres igual, y demás cosas que se van distorsionando, pero estamos hablando de la homosexualidad, que cabe dentro de la categoría de pecados sexuales. Nuestra vida pudiera estar experimentando una situación así: masturbación, pornografía, homosexualidad, adulterio, fornicación. Escúchame bien, si usted lee
el asunto de el uso de las relaciones sexuales. Por ejemplo, en Levítico capítulo 20, habla precisamente de no tener relaciones sexuales con hermanas, con madres o padres, con tíos, tíos padres, con primos, aquí no aplica la situación de que a la prima se le rima, ¿no? No aplica dentro de la palabra de Dios el asunto de no tener relaciones sexuales con tu padrastro o madrastra, y demás. Ahí viene una lista tremenda de cómo no, el uso de la sexualidad que estaba penado. ¿Y sabe cómo era castigado? ¿Cómo era castigado un homosexual o un hijo que tenía relaciones con su mamá o dos hermanos? Pues los mataban. Los mataban. Es más, mataban al hijo que desobedecía a su padre. No lo expulsaban de la comunidad, lo mataban. Está tremendo. Pues del adulterio vemos una historia más cercana, ¿no? En los evangelios, de una mujer que fue sorprendida ¿en qué? ¿Y el hombre? ¿Con quién? ¿Con quién estaba la mujer? Y llevaron a los dos, porque los dos tendrían que ser apedreados, pero nada más llevaron a la mujer. ¿Qué pasó ahí? El machismo, ¿no? ¿Pero qué le iban a hacer a esta mujer? ¿Qué llevaban en la mano? ¿Cuál era el castigo para el adulterio? Ájale. Para que vea que la práctica no solamente desde la época de Moisés, sino venía durante muchos siglos y hasta la época del Señor Jesús, era vigente esta situación. Toda esta situación como era castigada. Y ahí mismo en Levítico capítulo 20 dice que también los que se echan con animales, ¿cómo se llama eso? Zoofilia. Zoofilia. Y hay personas que lo hacen normal, con un perro, con un gato. Imagínese la depravación, imagínese la situación en la mente y en el corazón de tales personas. Está el asunto de la pederastia. ¿Cómo podemos definir la pederastia? ¿Cómo es la pederastia? Un adulto teniendo relaciones sexuales ¿con quién? O tocando. ¿A quién? A un niño. Hace poquito salió unas imágenes, ¿no? De un líder religioso. ¿Quién era? ¿El Dalai? El Dalai Lama, que le dijo a un niño que la lengua o algo así, y en cámara. ¿Cómo está eso? Entonces, la pederastia, la práctica sexual entre adultos abusando de los niños. Y en algunos países quieren hacerlo legal. La necrofilia también está en Levítico capítulo 20. ¿Qué es la necrofilia? Tener relaciones sexuales con un muerto. ¿Cómo ve? ¿Y nos asustamos? Son prácticas que tienen muchos de tus vecinos, compañeros del trabajo. Son prácticas que están a la orden del día alrededor de nosotros. Inmoralidad sexual, pecados sexuales, fuera del matrimonio, fuera del hombre y la mujer dentro de un matrimonio. Todo este tipo de práctica. A ver, explícame qué es el voyerismo. Voyerismo. Les gusta ver y estimularse sexualmente cuando ven por un hoyito o cuando están espiando a alguien desde la ventana, cuando están espiando a alguien por ahí, a una mujer semidesnuda o a un hombre guapo, o están allí observando, voyerismo, y se estimulan con una cámara oculta, ¿verdad? Con una cámara oculta, etcétera. No lo sé. Voyerista. ¿Qué te parece esta plática? ¿Está media incómoda?
¿Está incómoda? Pecados sexuales, desviaciones que Dios no ha establecido y que para las personas dicen está bien mientras no le hagas daño a nadie. Si es tu perro, pues hazlo con tu perro. Mientras no le hagas daño a nadie, la sociedad marca un parámetro de lo que es correcto y lo que no es correcto. La sociedad dice, bueno, si te gusta hacerlo, pues eso es muy tuyo, ¿no? Hazlo y no hay ningún problema. ¿Quieres ser adúltero? Pues adelante. El adúltero se tiene que esconder. ¿Quieres tener relaciones sexuales sin casarte? Pues ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacen? Una nueva ideología. Sí, los cristianos respetamos eso. Claro que sí, pues lo respetamos. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. No estamos de acuerdo con eso, pero tampoco le vamos a estar apuntando con el dedo, ni juzgando, ni diciendo que se va a ir al infierno. O sea, sí se van a ir al infierno, pero no se lo tenemos que estar diciendo así. Tenemos que predicar un evangelio de pureza con nuestra vida, con nuestra manera de hablar. Necesitamos predicar lo que la palabra de Dios enseña, porque somos hijos de Dios, obedientes. Si nosotros caemos en algún tipo de práctica de inmoralidad sexual o de pecado sexual, corregirlo ahora. ¿No puedes? Correcto, buena respuesta, no puedo. Pero Dios sí puede ayudarte. Pero Dios puede darnos libertad. Pero Dios puede darnos esa pureza. Por eso somos santos. ¿Qué significa santos? Apartados. Dios nos apartó desde el momento que creímos en Él y nos apartó para trabajar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros pecados, para que los vayamos dejando, para que tomemos la decisión de amar a Dios, de honrar a Dios y de proclamar a Dios en un mundo de tinieblas, de idolatría, de inmoralidad sexual, en un mundo donde la familia se está destruyendo. Para eso nos ha puesto Dios ahora como cristianos, conocedores de su palabra. Y si tú estás escuchando el mensaje en este día, no es casualidad, es que Dios quiere purificar a su iglesia, que Dios quiere usar a su iglesia como un instrumento de poder. Puedes dejarlo. Puedes dejar ese tipo de práctica en el momento que tú le pidas ayuda sincera a Dios. Dios está dispuesto a ayudarte, tiene el poder para ayudarte, quiere ayudarte y está aquí nada más esperándote para recibirte con sus brazos abiertos y decirte: te he estado esperando que tomaras esta decisión. Las consecuencias de andar fuera del matrimonio en inmoralidad sexual son muchas, que es el tercer punto. Consecuencias. Dice la palabra de Dios, el versículo 19, nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Escúchame bien. Si tú eres cristiano y el Espíritu Santo de Dios está en ti, cuando caes en alguna práctica de ese tipo, el Espíritu Santo inmediatamente te va a hacer sentir mal. Eso está mal. No vas a estar quieto, no vas a estar tranquilo, vas a estar con ansiedad, te vas a enfermar, te vas a deprimir, vas a empezar a tener pensamientos. El enemigo va a poner pensamientos de: no puedes salir, no puedes, eres un cochino. Primero te dice: hazlo, nadie te va a ver, hazlo, míralo, nadie te va a ver. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie se da cuenta. Y una vez que lo haces, ya ves, eres un cochinote, ¿no? ¿Sí o no? Y vivimos con una situación de culpa, continua culpa. Híjoles, pobre de mí, no soy digno, no soy un buen cristiano, no soy un buen padre, no soy un buen esposo y luego un buen cristiano y estoy sirviendo en la iglesia y predico y soy pastor y soy de la alabanza y soy esto y una continua situación en tu mente que no te deja en paz. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Dios no te va a dejar, pero tienes que ser sensible a su voz y tienes que ser obediente.
Cuando sientas que el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está inquietando, te está moviendo y te está diciendo, poniendo en tu mente, eso no está bien, ¿me permites ayudarte? Eso no está bien, ¿me dejas ejercer mi poder para darte libertad? Eso no está bien, ¿me permites darte paz a tu corazón y darte libertad? Y es el momento en que tú y yo podemos tomar decisiones de decirle, sí, Señor, perdóname. Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Si tú dices, yo no tengo problema, yo así estoy bien, y estás practicando una inmoralidad sexual, pues obviamente no te van a ayudar. Por eso Jesús tenía pleito con los fariseos, porque ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nunca, no estamos enfermos. Y Jesús dice, pues ellos se burlaban y criticaban a Jesús porque se juntaba ¿con quién? Prostitutas, rateros, abusivos, viciosos, inmorales sexuales, y con ellos se juntaba Jesús. Y vienen los santos, los de Unifam, ¿no? Diciendo, ay, ¿qué no sabe que ella es una prostituta? ¿Cómo se junta con ella? Y Jesús, ¿qué le responde? ¿He venido a quién? A los enfermos, no a ustedes los que están sanos. Se creían sanos, no estaban sanos, se creían sanos. Pero cuando una persona se cree sana, ¿va a ir al doctor? No. Así es de que mejor digámosle a Dios, estoy enfermo, necesito de ti. Tú has venido por mí y yo soy dice el apóstol Pablo, ha venido a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿A poco andaba ocultando el apóstol Pablo que era pecador? Y aunque el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, él no negaba que había partes en su vida en las cuales luchaba y el pecado a veces ganaba y dominaba. Pero dice, gracias a Dios, que ha venido a morir por mí para darme libertad. En primer lugar, reconocer, hermano, amigo, hay que reconocer que somos pecadores, que tenemos prácticas que a Dios no le agradan. La primera cosa que tengo que hacer es reconocer. La segunda cosa que yo necesito hacer es acercarme con alguien que me pueda ayudar. Un consejero, un amigo, un pastor, alguien, mi esposa, mi esposo, que me pueda ayudar, que me pueda acompañar. Alguien que me acompañe en este proceso de restauración. Ya reconozco que tengo una práctica que no agrada a Dios y que Dios no me va a bendecir, no va a bendecir mi matrimonio, no va a bendecir mi familia, no va a bendecir mi economía. Así es de que de una vez mejor, Señor, me alineo contigo. Busco a una persona que me ayude y me acompañe. Puede ser tu mentor, puede ser tu pastor, puede ser tu maestro, tu pastor de grupo familiar, puede ser una persona cercana a ti que le tengas confianza. Acércate y confiésalo. Dile, tengo este problema. La otra persona no tiene ni el poder ni la solución, ¿verdad? Pero te va a acompañar. Te va a acompañar. Y eso es lo segundo que necesitamos. Lo tercero que necesitamos es juntos humillarnos delante de Dios y perseverar. Pecados sexuales a veces no salen de la noche a la mañana. Pecados sexuales requieren tiempo, pero perseverancia. Que ya lo intenté un año y no he podido. Ve por otro. Y cada vez que Dios te confronte, pídele perdón, pídele ayuda hasta que encuentres libertad. Dios puede hacerlo de la noche a la mañana. Dios puede hacerlo hoy mismo, darte esa libertad. Oración, ayuno, meditación en su palabra, congregarse, tiempos devocionales, busque a Dios, que Dios venga dándole esta libertad, confiésele a Dios su incapacidad, su impotencia, confiésele a Dios toda esta situación que hay en su mente, cómo se comenzó, cómo se generó, se vino a hacer una adicción, cómo vino a hacer una situación deteriorándose, cómo fue poco a poco, Dios quiere hoy darte libertad. El cristiano y su sexualidad. Número 1, hay un uso correcto de la sexualidad. ¿Y esto es dentro de qué? Matrimonio.
Número 2, hay una infinidad de desviaciones sexuales. Una infinidad que el mundo va a decir que está bien, pero Dios dice, no es correcto. Yo no voy a bendecir esa práctica. Yo no voy a bendecirte a ti. Así, hermano, así escucha de parte de Dios esta frase. Esta frase viene de parte de Dios. Si tienes alguna situación de pecado sexual, yo no te voy a bendecir. Y número 3, hay consecuencias. Enfermedades de todo tipo. Enfermedades emocionales, nervios, culpa, ansiedad. No estás contento, no estás a gusto. Enfermedades espirituales, obviamente, porque estamos en contra de su voluntad. Enfermedades físicas, enfermedades de todo tipo. Y la solución que hoy nos está dando. Reconoce, busca un compañero, una compañera que te ayude, confiésale y confesemos juntos delante de Dios que necesitamos su ayuda. ¿Está bien? Cierre sus ojos, incline su cabeza, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti con este tema, a veces incómodo, a veces, Señor, pues para meditar y reflexionar de cómo estamos delante de ti. Y son temas, Señor, que tienen que ver con lo que tú expones en tu palabra, tú nos muestras de la inmoralidad sexual. Perdónanos, Señor, si estamos cayendo en algún tipo de práctica. Perdónanos, límpianos, enséñanos a tener la fuerza de voluntad, la sabiduría para poder, Señor, reconocer y para poder acercarnos con alguien que nos pueda ayudar y juntos buscarte a ti, Señor, como el único sanador, restaurador y libertador. Perdónanos, Padre Celestial, porque tú no nos vas a bendecir si continuamos en un tipo de práctica con premeditación, alevosía y ventaja de inmoralidad sexual. Límpianos. Y hoy, Señor, hacemos un compromiso delante de ti. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo venga cortando totalmente, Señor, toda esa ansiedad, toda esa necesidad de alguna práctica de esto. Perdónanos, Padre, porque en el transcurso de nuestra vida, Señor, nuestra mente se distorsionó y caímos en prácticas que a ti no te agradan. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, que vengas tú dando libertad. Corta totalmente, Señor, esta práctica de nuestras vidas y que seamos una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, que cuando tú vengas encuentres a una iglesia, Señor, lista para irse contigo. Gracias, Señor. En este momento yo te pido por mis hermanos, si el Espíritu Santo está poniendo en tu mente que en este momento su Espíritu venga dándote libertad, venga dándote sanidad en alguna práctica de inmoralidad sexual. Dile ahí en lo secreto, dile: Señor, perdóname. Te ruego que en este momento me limpies, me hagas una nueva criatura, quites de mí toda ansiedad, toda perversidad, toda inclinación a la inmoralidad sexual. Que mis ojos vean, Señor, lo que te honra a ti. Que mis oídos escuchen lo que tú quieres, Señor, que sea edificante y que te honre a ti. Perdona, Señor, si hasta aquí mis prácticas no han sido las correctas. Por cualquiera que haya sido la motivación, no importa el pasado, tú haces nuevas todas las cosas, tú me perdonas, y en este momento perdono a las personas que en un momento me hicieron daño y me orillaron, Señor, a tener ciertas prácticas, pero en el nombre de Jesús ahora soy libre, Señor, en Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo, que en este momento me da sanidad, me restaura, me bendice. Ayúdame en este momento y a partir de esta hora, Señor, soy libre en ti, por tu poder. Lo creo que tú estás aquí con un propósito en mi vida, de santificarme, bendecirme, cuidarme, y esto es a través de una vida de obediencia. Quiero ser obediente ante ti, Padre.
quiero que tú me bendigas, quiero que tú me bendigas. Dile como Jacob, no me voy a levantar de este lugar hasta que tú me bendigas, no voy a salir de este lugar hasta que tú me bendigas. Yo quiero tu bendición, yo quiero, Señor, tu presencia en mi vida. Perdóname, límpiame, poderoso Dios. Tú tienes el poder, tú tienes el poder. Señor Espíritu Santo, ven y visita mi vida, mi cuerpo, límpiame. Hoy confieso que te necesito, confieso que tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que sana y que restaura. Señor, aquí está mi vida. Bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos, bendice a mi familia, bendice mi economía, bendice mi salud, porque yo quiero hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias por tu presencia. Aquí está mi vida. Gracias. Gracias por tu paz. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.